Y el transporte en una ciudad, cuando uno vive en una ciudad grande, siempre es uno de los temas centrales en la vida de quienes circulan por ello. Y de este tema vamos a estar hablando con Gonzalo Márquez, director de la Unidad de Transporte de la Intendencia de Montevideo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, por favor, un gusto para mí. Nosotros vamos a presentar por lo menos algunos de los aspectos centrales de por dónde va a venir esta entrevista y cuáles son los acuerdos que se han logrado. Mejorar el sistema de transporte público de Montevideo ha sido uno de los objetivos de las últimas administraciones departamentales. Si bien se avanzó con la implementación de la tarjeta STM, con precios diferenciales para quienes la usen, se optimizaron recorridos y hay aplicaciones tecnológicas con información de recorridos y horarios, el sistema sigue siendo lento, caro e insuficiente, según la opinión de usuarios y usuarias, sobre todo en zonas periféricas de la ciudad. Pese a los esfuerzos por privilegiar el transporte colectivo, se siguen sumando autos particulares, bicicletas y motos a las calles de Montevideo. En 2017 se instauró un Consejo Consultivo de Transporte Colectivo Urbano que participa del proceso de reestructura del sistema de transporte en la capital. Ese ámbito, que recibe y evalúa proyectos y propuestas, está integrado, además de por la Intendencia, por la Junta Departamental, la Defensoría del Vecino, un representante de los trabajadores y de las empresas. Para conocer cuáles son los proyectos en marcha y hacia dónde se planifica la reestructura del transporte y también cuáles son las dificultades que enfrenta, Informe Capital recibe al director de Transporte de la Intendencia, Gonzalo Márquez, quien asumió el cargo hace 8 meses. Es licenciado en Economía por la Universidad de la República, con un máster en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos por la Universidad de León. Es funcionario de carrera de la comuna, donde ocupó la Dirección de Servicio Técnico de Transporte. Cuánta cosa para intercambiar, para preguntar, que aparte está vinculada con el día a día de muchísimos montevideanos y montevideanas, o de gente que pasa simplemente por la capital, como el transporte público. Cuando hay una estadística que marca el descenso en la venta de boletos, que es sostenida, ¿cómo se puede hacer, si es que se puede hacer algo, para frenar eso desde la institucionalidad? Bien. A ver, en principio obviamente que genera una enorme preocupación por parte de quienes estamos dedicados a estos temas y forma parte de los temas prioritarios. Efectivamente, un sistema que está reduciendo su venta es un sistema que está tensionado en su funcionamiento por todos lados, y trabajar sobre los componentes que permiten generar soluciones de viabilidad es complejo. Hay muchas partes involucradas, están los usuarios, están las empresas, están los sindicatos. Tenemos un ámbito que está funcionando desde el año pasado, justamente con la presencia de las empresas, de los sindicatos, de los usuarios, también de la Junta Departamental, para tratar los temas que puedan generar mejoras en el sistema. Y bueno, son muchas veces una sumatoria de cosas que uno va haciendo. No hay algo así como una bala de plata en estos temas, ¿no? O sea que es una sumatoria de cosas las que finalmente nos puede llevar a superar la situación en la cual el sistema está en este momento. Si tuviéramos que ordenar las variables que más inciden en esa estadística de venta de boletos en descenso, digamos, ¿el mayor peso está en lo económico, cierto enlentecimiento de la actividad en los últimos años, o hay cambios de hábito en la gente también, independientes de ello? Sí, bien. Ese es uno de los temas que obviamente, porque tener una buena explicación y un buen diagnóstico de lo que ocurre, de alguna forma guía cuáles son las medidas. Sobre los cambios más estructurales en los hábitos de movilidad, forma parte de los datos que sí influyen, ¿no? Por ejemplo, lo que es la mayor presencia de trámites que no necesitan presencia de las personas, de una cantidad de cosas que hoy pueden hacerse sin movilidad. Pero por otro lado, hay otros aspectos de movilidad, la movilidad por esparcimiento, por ejemplo, que también ha ido en aumento. El enlentecimiento del mercado laboral es algo que explica, sobre todo en el último año y medio, 2 años, pero no es algo estructural como es el cambio en los hábitos. Pero hay un aspecto que es fundamental y que en nuestra visión es lo que explica lo que está ocurriendo con el sistema de transporte en cuanto a la reducción de su venta, que es cómo un sistema de transporte reacciona ante usuarios que cada vez, dado lo que es el incremento en los ingresos, que del año 2003 a la fecha acumula más de 15 años consecutivos, y que pueden tener opciones de movilidad, buscan opciones que al menos ellos perciben como de mayor calidad. Y en la medida que tienen las posibilidades económicas de hacerlo, me refiero a la movilidad individual, básicamente. Comprar auto, por ejemplo. Comprar auto no es el tema, está muy bien comprar auto. Usarlo, moverse en auto
todos los días y en el horario pico, y eso es lo que finalmente luego trae también los problemas de congestión que son crecientes en la ciudad. Pero ese es el desafío que el sistema tiene por delante, es cómo poder mejorar la calidad para hacer una opción atractiva para usuarios que no son usuarios cautivos. El transporte se nutrió históricamente de usuarios cautivos, de usuarios que no tenían opciones. Hoy el desafío es cómo nutrirse donde los usuarios tienen opciones. ¿Y por dónde van esas propuestas o esas iniciativas? Pienso porque, si bien se han implementado algunas medidas, es decir, el uso de la tarjeta y que con un boleto pueda uno viajar en 2 oportunidades o en 3, depende de lo que, o más, de acuerdo a lo que compre, la instauración de carriles de uso preferencial del bus, pero, a ver si soy acá atrevida y hablo como usuaria también, no se han acortado los tiempos de viaje cuando uno usa el transporte colectivo de Montevideo. Quizás por eso la gente que lo usa, y corríjame, mayoritariamente para estudiar o para ir a trabajar, necesita llegar en hora, necesita que los ómnibus le paren, necesita que los ómnibus cumplan sus horarios. ¿Por dónde iría ese cambio necesario para que la gente opte por usar el transporte colectivo? ¿Hay sanciones para las empresas que no cumplen los horarios establecidos? ¿Cómo se trabaja eso? Varios temas. En principio, efectivamente, los motivos principales de viaje son el trabajo y el estudio en ese orden. Una de las variables centrales es efectivamente la velocidad de desplazamiento del transporte, lo cual nos pone en la discusión de cuáles son los mecanismos para priorizar el desplazamiento de las unidades en situaciones en donde muchas veces los ómnibus van en tránsito mixto. Por eso es que pero esto es muy reciente, justamente para ver cuáles son los resultados que efectivamente esto está dando en términos de velocidad, se están repintando todos los carriles solobús, se están reseñalizando o mejorando la señaléctica de los carriles solobús, que recordemos son aquellos en donde el transporte colectivo tiene prioridad de paso. Y bueno, el nuevo sistema de inspección que también la Intendencia ha publicitado en su momento con los vehículos con cámaras que están destinados no solamente al estacionamiento tarifado, sino también al control del carril solobús. Nosotros tenemos expectativas de poder mejorar la velocidad comercial, justamente asegurando una priorización efectiva en una ciudad en donde el tránsito es cada vez más intenso, y si uno no puede asegurar esa priorización, obviamente que los tiempos se ven afectados, y eso claramente disminuye la calidad, también genera más costos, porque una misma flota circulando cada vez más lento pasa menos veces a poder dar el mismo servicio, demora más tiempo en hacer un circuito completo, y finalmente eso también implica que los usuarios van en peores condiciones. La velocidad es efectivamente la variable central en el sistema de transporte. Hay otras, pero la velocidad es central. Y en cuanto a acelerar la velocidad, porque yo me acuerdo de un estudio que hace un tiempo se manejaba, hace años, ¿no? De que los ómnibus en Montevideo circulan a menor velocidad, más allá de los obstáculos, ¿no? De tener autos estacionados, mucho más, y lo ves en otras capitales, que acá va más lento que en otras capitales. Bueno, a ver, acá hay cosas que creo que forman parte de algunas cosas míticas que se dicen sobre el sistema de transporte. Nosotros hoy, por suerte, tenemos... no es de ahora, en un proceso en el cual venimos hace años, tenemos montañas de información para analizar proveniente de todo lo que es el equipamiento embarcado de los ómnibus. La velocidad media de circulación en el sistema de transporte de Montevideo son 15 km por hora. Uno dice 15 km por hora, uno dice, si uno tuviera que decir, es bajo. ¿Por qué? Porque uno lo compara contra el velocímetro de su auto y claro, 15 km por hora es nada. La velocidad a pie son 6 km por hora, si uno la quiere ver. Ahora, para lograr velocidades, esas velocidades de 15 km por hora son las velocidades usuales del transporte colectivo en ciudades donde no hay priorización de paso a los ómnibus, donde no hay infraestructuras de transporte donde vayan segregados, donde no haya una priorización semafórica que detecta que cuando viene el ómnibus pasa. O sea, es la velocidad de alguna forma de un ómnibus que va en tránsito mixto, porque recordemos que el ómnibus tiene que estar parando cada 2 cuadras y la gente sube y la gente baja. Por eso es que agilizar el embarque tiene que ver con trabajar en la velocidad. No es lo mismo. ¿Por qué la tarjetización también para agilizar la velocidad de embarco? No es lo mismo personas que tienen que sacar la plata y darle al conductor o al guarda y le da el cambio y todo eso, que pasar una tarjeta y seguir.
hablaremos después, pero por eso también vamos a ir rumbo a que el boleto 1 hora sea por defecto cuando pase la tarjeta, que ni siquiera tengas que dialogar con el conductor cobrador para decirle qué es lo que querés, sino que sea lo más ágil posible. Eso hace la velocidad de circulación. Entonces, las velocidades de circulación mayores en transporte colectivo, sí, claro, en sistemas de metro, por supuesto. Estamos hablando de sistemas donde no hay ningún tipo de obstáculo a la circulación, circulan en el ámbito completamente segregado. Además de eso, la gente ya pagó antes de ingresar al ómnibus, en este caso al metro, por lo tanto abren las puertas, entra todo el mundo, entran 200 personas juntas y luego sigue. Pero entonces uno en general corre el riesgo de comparar contra esas cosas. Pero volviendo a los ómnibus, a mí me tocó por mi trabajo profesional venir de Barcelona, no es una... Barcelona, la velocidad de circulación media de los ómnibus son 14 kilómetros por hora, por ejemplo. Madrid son 13 kilómetros por hora, la velocidad media de circulación de los ómnibus. Ahora, en los sistemas llamados de alto estándar, donde hay infraestructura segregada, donde se prioriza finalmente el transporte colectivo, se pueden alcanzar velocidades de circulación, velocidades comerciales de 22, 24 kilómetros por hora. En el corredor Garzón, que no vamos a ingresar en eso, pero la velocidad de circulación sobre el corredor Garzón son 20 kilómetros por hora. Es una velocidad superior a la circulación de la media, justamente porque la infraestructura, sin entrar en los temas polémicos que rodearon al corredor, pero efectivamente la infraestructura sí genera una mayor velocidad comercial. La clave de la mayor velocidad comercial está en priorizar el derecho de paso del transporte colectivo, que es asegurar el derecho de paso de las 40, 50 personas que vienen arriba de un ómnibus, lo cual lleva a una discusión del uso del espacio público también, ¿no? Pensando en esas estrategias para que el sistema tenga más clientes. Si bien lo decías hace un rato, la descentralización ha hecho que muchas cosas las podamos resolver desde los barrios sin aquello de antes de tener que ir al centro para hacer un trámite, la gran mayoría de las líneas, o un porcentaje muy alto, sigue llegando a Ciudadela, Ciudad Vieja. Es decir, llega al centro y al centro del centro o al punto inicial de la ciudad, ¿no? ¿A futuro está pensado que eso pueda cambiar? Es decir, ¿más eficiencia equivale a nuevos diseños de recorrido? Sí, permanentemente esas cosas se están evaluando. La última de esas modificaciones que tienen que ver con lo que tú decías tuvo que ver con que se ha reducido el ingreso de ómnibus a 18 de julio desde Tres Cruces, o sea, ya hay varias líneas que antes transitaban por 8 de octubre y que iban hasta Ciudad Vieja o hasta Plaza Independencia y que hoy están cortando en Tres Cruces, no están ingresando. Estamos hablando de una reducción del entorno del 20% de las líneas que ingresaban al área más central de la ciudad. Y eso tiene sentido además porque con esos recursos que no se utilizan en un lugar donde hay sobreoferta de transporte, digámoslo así, esos coches y esos funcionarios. Esos coches, esas horas de trabajo se pueden utilizar para ir a dar servicio en aquellos lugares donde justamente la ciudad también se ha expandido y donde nos consta que el servicio es todavía donde tiene más por mejorar, en donde las frecuencias son más espaciadas, en donde la regularidad todavía tiene que mejorar, pero también este tipo de medidas nos permiten y nos han permitido, en el caso de estas modificaciones que contaba, también estuvieron asociadas a mejoras en servicios, por ejemplo, en la zona de Susana Pintos o en la zona de Piedras Blancas, en donde se mejoró la frecuencia de los ómnibus asociado a este proceso de redistribuyo recursos que no se usan acá y los uso en otro lugar. Eso es trabajar por mejorar la eficiencia del sistema. ¿Qué podemos ir adelantando con respecto al precio del boleto? A propósito de lo que ya planteó el intendente públicamente hace bien poquito, pensando en el próximo ajuste de comienzos del año que viene. Bien, capaz que antes de hablar del futuro está bueno recordar cuál es de dónde venimos en cuanto al precio del boleto. El precio del boleto hoy tiene un valor diferencial de 29, el boleto que conocemos como el boleto. Ese es otro tema, ¿no? Porque en realidad existe una canasta de boletos, más allá de que nos focalizamos en el boleto como que fuera una sola cosa. El boleto, pero siguiendo en esa lógica, tenemos el boleto que vale 29 pesos pagado con la tarjeta STM como medio de pago y 36 pesos pagado en efectivo. Ese precio hoy de 29 pesos tenemos que ir hasta antes de marzo del año 2016 para encontrar precios menores. En marzo del año 2016 el boleto valía 28 pesos, pagado en efectivo y con tarjeta. No había todavía diferenciación de precios. O sea, desde marzo del 2016 hasta diciembre del año 2018 van a haber pasado 34 meses, casi 3 años, en donde la inflación acumulada en ese periodo fue cercana al 20%, el precio del boleto aumentó un 3%. Digo esto para darle un contexto. Es cierto también que el otro precio, que es el pagado con efectivo, aumentó de otra forma,
pero también es cierto que crecientemente y ya es mayoritaria la cantidad de gente que utiliza los beneficios de la tarifa electrónica. Eso como contexto. Sobre lo que viene, la política de la Intendencia desde el año pasado viene siendo de un ajuste anual. Va a haber una modificación a partir de enero. Estamos terminando de cerrar los números, porque justamente el hecho de que sea una proyección anual obliga a seguir hasta último momento analizando todos los datos que impactan sobre las estructuras de costos del sistema de transporte, porque hay un compromiso de que esa tarifa luego no va a variar. Desde lo que ha dicho el intendente no quiero profundizar más que en eso, del tope que él le ha puesto. Estamos trabajando para que el ajuste tarifario sea lo menor posible. Esa es la realidad. Dentro de las cosas que me acuerdo que dijo el intendente Martínez, que generó en su momento polémica, tiene que ver con la, digamos, futura o paulatina eliminación de los guardas, ¿no? Arriba de las unidades de transporte colectivo. ¿Cómo se está haciendo, si es que se está aplicando ese cambio de sistema, que no sé si pensando en el usuario acelera o no el tránsito por la ciudad? Bien. Efectivamente, y también como resultado de lo que viene siendo esta reducción de la venta, necesariamente, y es responsabilidad nuestra como reguladores, el trabajar sobre la estructura de costos del sistema para hacerlo sostenible. Porque además no es con tarifa que vamos a conseguir los recursos, como estaba diciendo, con tarifas que están aumentando sensiblemente por debajo de la inflación. Por lo tanto, necesariamente tenemos que trabajar en costos. Por eso es que estuvimos desde finales del año 2016 y durante el 2017 articulando y trabajando con las empresas, con los sindicatos, justamente para generar un cronograma de reducción de puestos. Tú los entrabas en el guarda, porque es como el emergente, pero no es solamente el guarda, es el guarda, es trabajo administrativo, es trabajo de inspección. En realidad son puestos de trabajo en donde el avance tecnológico los va poniendo en cuestión naturalmente, ¿no? Por decir algo, personal que tú antes precisabas para la recaudación tradicional, en donde cuando terminaba el turno el guarda iba y volcaba todo, hoy en la medida que el 70% de los recursos se manejan no por dinero en efectivo, sino por otro lado, eso necesariamente tenés que redimensionarlo. Cuando tú tenías inspectores que están viendo si el ómnibus pasa o no pasa, hoy no precisás inspectores físicos para ver si el ómnibus pasa o no pasa, porque tenés vehículos con GPS, controles que precisan de otro tipo de trabajadores y de otro tipo de capacidades, pero cada vez menos de personal en la calle corroborando esas cosas. Más allá de que algunos sí son necesarios, pero no en esa magnitud. El guarda es la misma lógica, de la mano de la incorporación de la máquina de a bordo, de la creciente tarjetización y la utilización cada vez más intensiva de la tarjeta como medio de pago. Bueno, hemos generado un cronograma en donde hasta el año pasado el 50% de las unidades de Montevideo, de los ómnibus, Montevideo tiene 1.528 ómnibus, la mitad de esos ómnibus tenían guarda y la otra mitad no los tenía. El acuerdo al cual hemos llegado es pasar del 50% de la flota sin guarda al 70% de la flota sin guarda al 2020. En escalones es aumentar 20 puntos porcentuales, en escalones de algo así como 7% cada año. El primer escalón es este año, el otro ya lo fue, ya está considerado ese primer escalón en la estructura de costos. El segundo ya está pautado para el año que viene y el tercero es para el año 2020. Con lo cual, efectivamente, ese tema que siempre es ríspido porque toca fuentes de trabajo, pero bueno, se ha hecho también con diálogo y con tiempo también para también tener en cuenta también los derechos de los trabajadores, que también los tienen, por supuesto. Bien. Con respecto a una pregunta que te había hecho al principio, al incumplimiento de las empresas, por ejemplo, en los horarios y eso, ¿cuántas sanciones o cuántas penalizaciones tienen las empresas por incumplimientos, por ejemplo, en horarios de... Bien. A ver, efectivamente. ¿Es significativo o no? Sí. Es significativa la cantidad de sanciones que se ponen. No es el objetivo de la Intendencia sancionar, no es multar, pero sí estar atento a que los servicios se cumplan de la mejor forma posible. Sanciones son por incumplimiento de frecuencias, de horarios. Ahí, de vuelta, complejizando los temas,
hay muchas veces también que existen una cantidad de cosas que ocurren en la vía pública que conspiran también contra el cumplimiento de los horarios. No es eso. A ver, son cosas a tener en cuenta. Pero volviendo a tu pregunta concreta. Yendo a lo concreto, porque queremos hacerte dos o tres preguntas más y se nos acaba. No tengo problema. No tengo el número. Estamos hablando de Bien. cientos de incumplimientos al año. Claro, en sistemas que hacen cientos de miles de servicios y de viajes al año. Pero efectivamente, contra denuncias de usuarios y contra controles que nosotros mismos hacemos, se multan esos aspectos y también otros. No son eso solamente. Higiene en el ómnibus son otro de los temas que también crecientemente se generó un nuevo estándar de limpieza y se está controlando también que se cumpla. Quiero aprovechar la visita de Gonzalo para, pidiéndote respuestas breves porque estamos sobre el final, saber si hay cosas que se dicen habitualmente que son mito o no con respecto al transporte público. A propósito del último tema, en alguna ocasión escuché que decían a veces no ponen los coches porque pagar la multa les sale más barato. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, no es así. Las multas son elevadas. Ajá, bien. Pero además, de vuelta, es no entender cómo funciona el sistema de transporte, porque ¿qué querría decir? Que la gente queda en un banco esperando... Sí. Claro, pero que faltó el de tal frecuencia, por ejemplo. El 70% del costo del sistema de transporte, quise pregunta corta y no me está saliendo tan corta, 70% del sistema de transporte son salarios, por lo tanto no existe tal cosa como que sea un negocio dejar un ómnibus quieto con el personal asalariado que está esperando, está generando costos. El sistema de transporte, el mejor negocio que puede hacer es rodar. Bien. Segundo mito o no, hoy comparabas velocidades, ¿no? Esto de que tenemos la percepción de que Montevideo tiene un transporte público muy lento, pero decías que hay otras ciudades con sistemas parecidos de circulación que andan en velocidades similares o inclusive un poquito más bajas. ¿El boleto es caro? ¿Verdadero o falso? Sonó la campana. Si me lo pones en esa... te diría falso, pero necesito una respuesta que es un poco más largo que eso. Bueno, capaz que un poquito más puedes decir. Un poquito más. La tarifa en términos reales hoy en Montevideo está en el menor nivel de los últimos 25 años. O sea que si hoy dijera que es caro, entonces en todo caso es el más barato que en los últimos 25 años en términos reales y en relación a la capacidad adquisitiva de la gente, sobre las dos cosas, es hoy más barato que hace 5, 10, 15, 20 y 25 años. En comparación con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Y si miramos para afuera en la región... Si miramos para afuera en la región, contra los sistemas europeos somos más baratos. Contra la región estamos en una situación media, tenemos tarifas similares a las chilenas, a las colombianas, a las brasileras. Estamos por debajo. Los sistemas argentinos tienen menos tarifa porque hay un enorme subsidio que cambia toda la lógica. Pero te diría que Montevideo no tiene ni por asomo el boleto más caro del mundo y tampoco lo tiene ni por asomo el boleto más caro de la región. Está en ese, junto con las ciudades brasileras y chilenas y colombianas, en esa situación intermedia. ¿Y nivel de eficiencia? Y eso, a ver, ¿cómo lo Porque medimos también, eso? sí. A ver, el sistema de transporte tiene que mejorar, no hay ninguna duda con eso. Sigue siendo una agenda permanente la mejora del sistema. No llegas nunca a tener un sistema que digas, me quedé acá. Gonzalo, respuesta corta también. El aumento que va a haber a partir de enero va a ser diferencial. Eso lo dijiste, digo, se va a seguir ampliando esa brecha entre quienes pagan con la tarjeta de STM y los que pagan en efectivo. Dentro de los escenarios que estamos manejando, ese es el que estamos trabajando. Bien. Que haya un aumento diferencial. Se comenzó a ampliar el sistema de estacionamiento tarifado y eso iba a venir a favorecer a los usuarios frecuentes, digamos, de más de 40 viajes. Es así. ¿Esto ya se empieza a aplicar? ¿Cuánto me va a llegar? Digo, pensando como usuario frecuente. Digo, pensando como genérico, ¿no? Por supuesto. Efectivamente, esto comenzó a partir del lunes, ya están disponibles para que los usuarios frecuentes, que en el mes pasado, en el mes de noviembre, fueron unos 80.000 en números redondos. Cuando van a hacer una recarga cualquiera en los lugares donde usualmente lo hacen, automáticamente se les genera una transferencia adicional que equivale al total de la recaudación adicional que se produjo por el incremento en la zona tarifada, ese número, que fue algo así como unos 4 millones de pesos en el periodo de octubre y noviembre, porque se acumuló justamente porque el sistema estaba empezando. Ese dinero se reparte entre la totalidad de los viajes que hacen los usuarios frecuentes. ¿Cuánto le va a tocar a cada uno? Finalmente, en números redondos, es algo así como $1 por boleto lo que se le termina devolviendo a quien hace, qué sé yo, 50
utilizó 50 boletos en el mes pagados con la tarjeta STM, Bien. este es un buen punto, le van a tocar 50 pesos en números redondos. Bien, y eso ya lo podemos... Ya está. Ya hay miles de montevideanos que ya... 80.000 van a recibir esos pesos de Sí, más. sí, a ver, está ahí disponible. Tenés que ir a recargar. cargarlo. Esa es la única condición. Bien. Compartimos el ahorro, tenemos 100 pesos acá, Pilar. Gracias, Gonzalo, por este Bueno. rato para TV Ciudad, para Informe Capital. Bueno, no, muchas gracias a ustedes.